que no nos va a dar tiempo a terminarla, porque me gusta ser prudente, Me gusta ser prudente para que las personas, pues, no se cansen, porque de todo nos cansamos, mis hermanos. Hay que ser realista en la vida. Hay una palabra en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 1 hacia adelante, que nos cuenta la historia del nacimiento de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con la ayuda del Espíritu Santo, que nos dice en el primer versículo del capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Que bendito sea el nombre del Señor. Otro día seguiremos más adelante, si se nos permite el tiempo. Aquí encontramos que este hombre, Augusto César, queridos hermanos, emitió una orden, pero este edicto que emitió fue él, sin saberlo él, se cumplió una profecía bíblica que hacía aproximadamente unos 700 o 750 años antes de ese día concretamente del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir, mis hermanos? Que Augusto César emitió una orden sin saberlo él. Fue un día clave, fue un día crucial, un día bíblico, desde hacía ya unos cuantos años, 700 años aproximadamente, 750. Bien sabemos que la palabra de Dios nos dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es algo muy importante que nosotros debemos, queridos hermanos y mis hermanas, hombres y mujeres de Dios, debemos de darnos cuenta que Augusto César, mis hermanicos, tuvo el honor, y no solamente tuvo el honor, también tuvo la oportunidad, tuvo el momento, Augusto César, de ser un conducto a cumplir una grande visión divina de un Dios santo, de un Dios de luz y un Dios de amor. Pero ¿qué ocurrió, mis hermanos? Ocurrió que su inconsciencia no percibió la luz divina que Dios Espíritu obró en su corazón con ese edicto de ir todos a empadronarse, cada cual a su ciudad. Pero él no percibió ese sentir que venía de Dios, que hizo que todo el mundo fuese a empadronarse. ¿Y qué nos está hablando, queridos hermanos? Nos está hablando que nosotros somos tan torpes, los creyentes de hoy, y lo digo con mucho respeto, y lo digo de verdad con mucho temor de Dios. Hoy nosotros hablamos de que se está cumpliendo y que se ha cumplido y que va a venir el Señor cualquier momento, cualquier rapto, y el rapto de la iglesia se va a realizar. Esto es lo que se está oyendo en los creyentes de hoy en día. Y somos tan torpes, estamos tan sumamente bloqueados de que no estamos preparados por si vendriese el Señor esta noche antes de las 12 de la noche para irnos con Él arrebatados. Por su gracia no está el pueblo preparado. Tendréis que disculparme.
Todavía hay en los creyentes los que dicen que son pastores, que son profetas, los que dicen que son ministros, salmistas, oradores, en fin, ¿para qué nombrar los nombres que nos atribuimos a poner sin ningún derecho? Nos llamamos que somos siervos y siervas. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Si encima decimos amén y seguimos alardeando, poniéndonos carcamonías, insignias y nos atribuimos de que somos ungidos, que somos unos fieras y todas esas cosas. ¿Realmente crees tú, hombre de Dios que estás aquí? ¿Realmente crees tú, mujer de Dios que estás aquí? ¿Realmente creo yo, Juan Ignacio, crees tú realmente en las profecías que ya se han cumplido y solo faltan una tilde y que va a venir el Señor en cualquier instante y momento y vamos a ser arrebatados? Lo creo, ¿lo crees tú? ¿Lo crees de verdad? Pues si lo crees y lo creemos, vamos a tener el corazón limpio, porque solamente los de limpio de corazón veremos a Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas envidias? ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Por qué hay tanto enfoque en tener y vivir una vida más cómoda y nos gozamos más en las cosas de la carne, las cosas del mundo? Sonreímos cuando alguien nos hace un regalo y sonreímos y le damos las gracias, pero cuando alguien nos pide un favor y tenemos que echar mano a la cartera o a sacrificarnos para ayudarle, sonreímos, lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, lo hacemos enseguida. No, nos cuesta, queridos hermanos, nos cuesta hacer el bien, nos cuesta llorar con aquel que está llorando porque la vida no le va bien. Nos cuesta llorar con esa persona, nos cuesta ponernos en su piel. Entonces, ¿por qué te dices que eres esto y que eres lo otro? ¿Para qué? ¿Para qué tanta papelina? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanita? ¿Para qué? Si no ayudamos a nuestros semejantes a que vengan al conocimiento de Dios con nuestro hombro, no en palabras, no palabrerías, no. Estamos cansados de palabrerías. Queremos hechos, queremos luz de testimonio, buena reputación. Es así, queridos hermanos. Creemos en el Señor Jesucristo, pero creer es accionar. Es accionar. La gracia divina de Dios a este hombre, Augusto César, la gracia divina de Dios también le alcanzó a él. Era un hombre sanguinario, era un hombre orgulloso, era un hombre prepotente, era un hombre que buscaba halagos y elogios y no tenía a Dios en su corazón, pero en cambio la gracia divina de Dios también le alcanzó. Y Dios alcanza su gracia a los orgullosos también. A los vanidosos también Dios les alcanza su gracia. El perdón de Dios también les alcanza a los soberbios, a los prepotentes y a toda esta gente. ¿Cómo te ha alcanzado a ti? Sí, a ti. ¿O es que tú no eres también orgulloso y orgullosa como yo? Sí, mis hermanos. Y Dios pone en nuestro corazón el sentir en hacer su buena y santa voluntad. Al igual que Dios puso el sentir en hacer la voluntad de Dios en Augusto César, pero él no se dio cuenta de que venía de Dios. ¿Y cuántas veces Dios pone sentimientos santos en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios trabaja de una manera interna en el corazón? Pero eso cuesta mucho. Sin embargo, lo más fácil para nuestro ego, para justificarnos, para poder identificarnos de que somos creyentes
o ministerios, hacemos lo más fácil para que otros lo hagan por nosotros y solamente nosotros nos basamos en sermonear, Y esto, queridos hermanos, la gracia divina de Dios le alcanzó también a unos y a otros. Le concedió esa gracia y Dios te la ha concedido también a ti. Sí, a ti, mi hermano. También te ha concedido la gracia de Dios a ti, mi hermana, y me la ha concedido a mí. Ahora, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con la gracia de Dios? Con la gracia de Dios, ¿la usamos para nuestra vanidad o la usamos para honrar a Dios? El que la usa para honrar a Dios se sacrifica, se esfuerza, pone empeño y sufre las consecuencias que trae en poner nuestra carne en el asador, en el altar del Señor. Eran tiempos de cumplimiento cuando Augusto César editó este edicto de empadronarse. Eran tiempos del nacimiento de Jesús. Partió este hombre a los 75 años de edad tras sufrir una enfermedad. Falleció de un infarto este hombre, Augusto César, pero vivió 14 años después del nacimiento de Jesús. Vivió 14 años y el nombre de Jesús, el nacimiento de Jesús, se prolongó por toda la tierra de Palestina y fueron a verle pastores, aldeanos, hombres del campo, de la ciudad, inclusive unos magos vinieron del oriente también a ver al niño Jesús. Pero Augusto César no se enteraría del nacimiento de Jesús, que fue una revolución, que se enteró toda la comarca que había nacido un niño en Belén. No se enteró. Claro que se enteró, pero se hizo el orejas. Y Dios le añadió 14 años de vida. Aún cuando Jesús tenía 14 años, fue cuando este hombre partió con 75 años por una enfermedad. ¿Jesús ha nacido en nuestro corazón? Es una pregunta de parvulitos, mis hermanos, y nosotros ya somos maduros, ya somos como maestros. Así nos consideramos algunos. Y la pregunta es, ¿ya ha nacido Jesús en nuestro corazón? ¿Hemos nacido nosotros de nuevo? Augusto César tuvo 14 años de oportunidad. ¿Cuántas oportunidades todavía vamos a tener nosotros por el Señor? Hasta que nosotros dejemos ya las malezas, las rarezas, la crítica, la murmuración, la envidia, el odio. ¿Hasta cuándo, queridos hermanos, vamos a estar ahí perenne, aprovechando de la oportunidad de poder pasar el umbral de la puerta estrecha y andar por el camino que nos lleva a la vida? Augusto César tuvo 14 años de oportunidad. ¿Cuántos años tienes tú, mi hermanita, de oportunidades? ¿Cuántos años tienes tú, mi hermanito, de oportunidades en el Señor? ¿Y cuántos años tengo yo de oportunidades? Habrá un momento que la oportunidad cesará. Sí, en la vida hay muchas complicaciones, hay muchas calamidades. Queridos hermanos, hay pleitos, hay rencillas, hay odio y hay amarguras. Siempre lo ha habido. Antes del nacimiento de Jesús también lo había y ahora también lo hay. Pero en aquel tiempo dice la palabra que no había justo ni uno. No había temor de Dios y no había amor de Dios en aquellos corazones. Y la pregunta es del Espíritu Santo, ¿hay justicia? ¿Se nos puede llamar a nosotros hombres y mujeres justas?
Se nos pueden llamar hombres justos, vivimos en la verdad, vivimos en la justicia, nos aplicamos la ley de Dios, andamos rectamente como ejemplo y modelo. Podemos decir lo que dijo Pablo: ser imitadores de mí como yo soy imitador del Señor. Hay temor reverente en el corazón, queridos hermanos. Entonces, ¿por qué alardeamos tanto? ¿Por qué, mis hermanicos? ¿Pero qué no, mis hermanicos? Vamos a ser más humildes, más sensatos. Vamos, antes y después del nacimiento de Jesús, sigue estando el mundo en turbulencias y en sombras muy oscuras, donde imperan ruinas y muerte y ansiedades, queridos hermanos. En la antigüedad lo hubo, y hoy también hay, a falta de temor, queridos hermanos. ¿Habrá hoy en los corazones de los creyentes temor de Dios? El temor de Dios no te hace hablar mal de nadie, te hace unir a tu prójimo, a tus semejantes, te hace ser humilde, sencillo, comprensible. Queridos hermanos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero la palabra dice que todos se desviaron a una, se corrompieron, no había quien haría lo bueno, ni tan siquiera uno, queridos hermanos. Y Pablo lo certifica en Romanos. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. No hay temor de Dios delante de los ojos del Señor. No, queridos hermanos, ¿qué ve el Señor en nuestra vida, en el interior? Porque todo aquel que no tiene discernimientos, todos los que hacen mal en sus corazones son necios. No hay Dios en ellos, en ninguno de sus pensamientos. No, sí, en su boquita, la boquita como no tiene lengua, pues allá va que te doy, queridos hermanos. No, la palabra de Dios dice, entre tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor, luz soy del mundo. Y todo aquel creyente que hemos nacido de nuevo, si es que hemos nacido, porque ese es otro cantar, todo aquel creyente que hemos nacido nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestro testimonio. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios, no al hombre, no para que busquemos nuestra gloria entre los hombres. No es para que nosotros busquemos los aplausos, los halagos y nos digan esto, qué guapo, qué bonito, qué tipo tienes. No, mi hermanito. Ay, Dios mío, ¿cómo está hoy la cuestión, queridos hermanos, del Evangelio? ¿Cómo está hoy? Hay que dar luz, el creyente, en ser santo, un santo hijo de Dios, una santa hija de Dios. Para ello, queridos hermanos, no hay que figurar en ser religioso, sino en una nueva criatura de un nacimiento santo. Como bien nos habla allá en la palabra cuando está hablando Jesús con Nicodemo. De cierto os digo, es decir, en verdad, es vital, es necesario. Está hablando Jesús con Nicodemo. De cierto os digo, es que no hay otro camino. Es que es el único remedio, es la oportunidad. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No, verás religiones, verás 40.000 cosas en el mundo, pero la mano de Dios abriendo puertas, solucionando la situación, afirmando los pies. Queridos hermanos, cuánta ausencia hay de la gloria de Dios en este tiempo.
porque la palabra de Dios nos dice lo que es nacido de la carne. Son normas religiosas los que nacen de la carne. Sí, religiones hay muchas religiones, pero sin vida. Y lo importante es que no critiques las demás religiones. Lo importante es que tú y yo, que creemos en Jesús, sí, que presumimos de que tenemos la verdad, no presumas la verdad. La hermosura no se puede esconder, se ve. El que tiene dinero no se puede esconder, se ve la manera, su estatus, su forma. No se puede esconder aunque diga que no tenga dinero. El que es joven no puede decir que es mayor o viejo, se ve su juventud. Entonces, el que ha nacido en el Espíritu, se le ve la vida de Dios. Y el que es un religioso, políticamente religioso, es un carnal tibio, con llenos de formas y de normas y de conducta religiosa. Es militante a su religión como un político. Pero ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Nicodemo no lo entendía. Y hay muchos creyentes de hoy que no entienden, no conocen la verdad y no entienden cómo hay que ser una criatura nueva. Y Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse? Nicodemo se maravillaba y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué presumes? ¿Por qué presumes? Le estaba diciendo más o menos Jesús a Nicodemo. ¿Por qué presumes de Nicodemo, de maestro? Y vienes a mí y en lugar de venir a reconocer cómo podemos hacer un plan de salvación, vienes a mí como identificándote tú como un maestro y considerándome a mí como un maestro. Y es verdad lo que dices, pero ejemplo te he dado para lo que yo hago. Tú lo hagas también y seas humilde. No, que quieres arrimarte a mí para poder yo enseñarte y luego tú alardear con tus alumnos. Hay quien busca y estudia para después recopilar datos y poder estar al frente de un auditorio para inflar su corazón de vanidad y de orgullo en darse a saber que sabe como un maestro. Estamos perdidos, mis hermanos, como no cambiemos. Jesús le dijo a Nicodemo, si os hablo cosas comparando lo terrenal a lo espiritual, es decir, y os dais de sabios, y no creéis lo que os digo, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas espirituales? Todo ser humano tenemos unos genes. Todo ser humano, mis hermanicos, tenemos unos genes, sí, que nos marca un patrón, que nos identifica de quién somos, y ese patrón nos identifica de quién venimos, y ese patrón de genes nos identifica lo que somos. De quién eres, de quién venimos y qué es lo que somos, qué es lo que enseñamos. Lo que tú tengas en esa conversación, al pie de lo que tú vivas y dejes ese rastro de tu testimonio día a día, es realmente lo que eres en el interior. Queridos hermanos, los rasgos, las posturas, el andar, los gustos, las formas, el comportarse, el hablar, el vocabulario, todo eso, queridos hermanos, nos pucabela, sí, nos delata de lo que somos y de quién somos y de dónde venimos, queridos hermanos. No te engañe nadie, no te engañe nadie con palabras huecas filosóficas y fábulas. No te engañe nadie. Hay una verdad que no necesita abogado que lo defienda. El sonido, queridos hermanos, de un metal o de una moneda, sabemos identificarlo sin verlo cuando cae al suelo.
al igual que el rugir de un motor del vehículo. El experto conoce qué motor, qué válvulas, cuántos caballos y todas esas cosas, porque es un experto. Es así, pues así mismo el que hemos llegado a la madurez espiritual del crecimiento en el Espíritu Santo, conocemos y discernimos el sonido de la voz de aquel que dice ser, pues aún no viéndole sabemos si es o no es. Esto hay que tenerlo siempre presente. Aunque no nos veamos físicamente ni visualmente por videollamada, aquí que solamente nos oímos, sabemos y entendemos, aquellos que hemos alcanzado una madurez de crecimiento en el Espíritu Santo, podemos tener la capacidad, por la gracia de Dios, de poder tener el discernimiento del sonido de la voz de cada uno de nosotros, el sentido de la madurez que uno tiene y del crecimiento y el peso cristiano que uno tiene. Que no nos engañemos, mis hermanicos, no, cada cual deberíamos hacer un examen interno, pero un examen sincero, de tomar una responsabilidad, ya que no se puede engañar al Espíritu Santo, pues engañar al Espíritu Santo trae consecuencias, y consecuencias letales. Pedro dijo a un creyente, allá en el libro de Hechos capítulo 5, dice, Pedro dijo a un creyente, Ananías, Ananías, ¿qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó el feo, el diablo, tu corazón de engaño? Pero a mí no me has engañado al Espíritu Santo. Y aquellos hombres que habían allí, cayó, expiró y lo enterró. Así es por engañar al Espíritu Santo. Así hay religiosos que profanan el Evangelio, aparentando ser, y son carnales, tibios, viven en vanidad, sus oraciones y todo ello, sí, es verdad que se le oye, inclusive se les oye quebrantado, pero en cambio hay algo dentro de todo eso que le descubren realmente el peso o la calidad de creyente que es. Debemos de tener consideración, de tener conciencia de estas cosas, queridos hermanos, porque hay un Dios muy grande, poderoso, sublime, clemente, pudiente, misericordioso, pero justicia, queridos hermanos, justicia, es justicia. Pasó un lazo de horas y la compañera de este hombre llamado Ananías no se enteró. Y Pedro le preguntó, mujer, chica, mujer, ¿qué pasa, qué pasa? Y le dice Pedro, tu esposo me dijo esto, ¿tú qué dices? Y aquella mujer dijo, sí, es así, es así. Pedro le volvió a decir, con tristeza y dolor, aquella mujer. Pedro dijo, ¿por qué acordaste tentar al Espíritu Santo? He ahí los hombres que han sepultado a tu esposo, ahora te enterrarán a ti por acordar engañar con tu compañero, por intentar engañar al Espíritu Santo. Y los pecados de algunos creyentes se hacen patentes, queridos hermanos, antes que ellos vengan a juicio. Mas otros, queridos hermanos, se descubrirán después en el juicio, pero allí no habrá remisión, no habrá rebobinación, no habrá alternativa. Ahora es tiempo de reflexionar. Ahora es tiempo de sincerizarse. Ahora es tiempo de poder tener un juicio cabal, despierto, en tomar una decisión sabia y entendida de rectificar y ponernos a cuentas con Dios de una manera responsable y seria. Porque el que cubre sus pecados
no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No participes, querido hermano y hermanita, de pecados ajenos. No, vamos a liberarnos. Todo creyente queremos que nuestro nombre figure escrito en el libro de la vida. Augusto César le abrazó el honor en este cometido que dictó a empadronarse específicamente. Él no sabía, no se daba cuenta, pero fue una clave en cumplir brillantemente esa profecía específica tocante al nacimiento del Mesías en Belén de Judea. Y hoy es tiempo. Estamos en tiempos específicos, estamos en tiempos bíblicos, apocalípticos. Así como se cumplió la profecía en ese tiempo de Augusto César que estaba gobernando allá, se estaba cumpliendo la profecía de Miqueas que decía: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor de Israel. Aunque tú seas pequeño, hermano, aunque tú te veas pequeño, hermano, aunque tú te consideres pequeña, hermanita, pero de tus entrañas, de tu corazón, por haber tomado una buena decisión en vivir en el orden con responsabilidad de íntegro corazón, de ti saldrá esa gloria bendecida por el Dios de Israel, queridos hermanos. Augusto César, a pesar de ser un conducto, de abrir esa brecha para dar ese paso de inicio de la gracia divina en esperanza, en aquel indulto y en aquel perdón por medio de Jesucristo que vino a traernos la vida, él, Augusto César, en su conciencia no percibió la luz divina, a pesar de que el Espíritu de Dios sobró en su corazón, el sentir de que la gente se empadronara, ese sentir provino de Dios en él. Queridos hermanos, Dios pone en tu vida, hermano y hermana, un sentir brillante, un sentir hermoso, profético, queridos, lleno de esperanza, que no avergüenza, ni te ridiculiza, ni te abandona, ni te deja tirado. Es la grande esperanza puesta en las promesas de un Dios que no defrauda y que es generoso para cumplir su palabra en aquellos que viven en integridad y en el temor reverente al Dios de gloria. Por eso es que la palabra de Dios en Apocalipsis se describe como un registro celestial en aquellos que obtenemos la salvación y la vida eterna a través de la fe en el Señor. La palabra de Dios nos dice allá en Apocalipsis: todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, aquellos hombres que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, aquellos que no fueron hallados escritos en el libro de la vida. Mantengamos escrito nuestros nombres, queridos hermanos, en el libro de la vida por nuestro buen hacer de tener un corazón sometido con integridad y pasión y amor. Porque la palabra de Dios dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bendito sea Dios, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice en toda condición espiritual, en los lugares celestes, espirituales, está hablando en Cristo, por Él y en Él. Queridos hermanos, en ese amor que, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Él, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos,
santos, no enfocados a ser pastor, a ser apóstol, a ser profeta, a ser evangelista, a ser esto. No, hombre, eso son regalos que Dios nos da para perfeccionar el Espíritu Santo a través de esos dones derramados en ti a la iglesia. Pero el cometido que Dios quiere de ti, mi hermano, mi hermana, el cometido que Dios quiere de mí, ¿cuál es? En ser santos. En ser santos, sin excusas, sin apariencias. No debemos de ampararnos en la debilidad. No hay ningún versículo en la Biblia que legalice al creyente en ampararnos en la debilidad. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y muchos aman más las tinieblas que la luz. ¿Y qué es las tinieblas? El odio, la rencilla, la avaricia, los celos, la contienda, la crítica. Todo eso es tinieblas, mis hermanos. La luz vino al mundo, pero los que no reciben la luz se acobijan de las tinieblas. Mas todo aquel que recibimos la luz, creemos en su nombre y nos da potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Es así, queridos hermanos, no quisiera cansarles. Sé que llevo media hora, pero bueno, 5 minutitos más. ¿Me dais 5 minutos? Venga, 5 minutos. Sigue diciendo la palabra del Señor donde hemos leído que fueron a empadronarse para que nuestro nombre esté escrito en la vida, en el libro de la vida. Sabemos, dice la palabra, porque en el mundo tenemos muchos avatares, muchos desafíos, muchos retos, muchos problemas, pero nosotros los creyentes sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito somos llamados. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué? A ver, pregúntate, hermano, pregúntate, por favor. Pregúntate, porque yo oigo muchas cosas por aquí, por los sellos, por las redes sociales, por el otro lado, por unos y por otros. Es que he sido llamado a danzar, he sido llamado a cantar, he sido llamado a pastorear, he sido llamado a esto y a hacer el bien. ¿No has sido llamado a hacer el bien? Entonces, ¿por qué hacemos el mal? ¿Hemos sido llamados a ser limpios de corazón? Y entonces, ¿por qué ensuciamos el corazón? ¿Por qué ahora al pecado le decimos falta o le decimos error? ¿Por qué, hermanito? ¿A qué has sido tu llamado? El Señor cumplirá su propósito en mí. Y muchos se basan ahí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Caso de ignorantes, vanidosos. ¿Qué sabréis vosotros cuál es el propósito? El propósito de Dios es que vivamos en santidad, apartados del mal, que hagamos bien a nuestros semejantes, que amemos a nuestros enemigos, que demos de comer al que nos hacen mal, que lloremos con los que lloran, con aquellos que nos buscaron el cocido, pero hoy ellos están pasando por duras penas. Hoy llora por ellos, pero no te goces porque un día te hicieron mal y ahora ellos están en una mala condición. No te goces por eso, sino ten pena en tu corazón porque están pasando por situaciones precarias y lo que esté de tu parte, que te vean que eres luz de Dios, poniendo tu hombro para ayudarles, para poderles dar a entender de que eres tú un hombre de Dios y tú una mujer de Dios. Queridos hermanos, el que se enfoca su corazón, queridos hermanos, en ejercitar la piedad no de conciencia, sino la piedad del amor, queridos hermanos, lo que ejercitamos en tener un ejercicio de piedad amorosa del amor de Dios, no hacemos nada indebido. No busca uno lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se jacta, no se envanece. En sus entrañas, en aquellos creyentes legítimos, en nuestras entrañas expresamos dignidad, nos gozamos de la verdad y todo lo soportamos hasta lo más complicados
y difíciles de atender, sabemos comportarnos de una manera humilde, con mansedumbre y templanza y con paciencia, para que vean nuestra flexibilidad, les toleramos sus rebeldías, para que vean que les amamos de corazón con el amor de Dios. Porque el amor de Dios es sufrir por los demás. Pero hoy en día parece que nadie quiere sufrir por más. No. La palabra de Dios, si sufres y aguantas y soportas, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidadín, cuidadín. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para tu gloria, su hermano. Cuidadín. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, pero para dar la gloria a Dios. Él es el reflejo. Él es el reflejo. Él es el que nos induce a hacer lo bueno. Pues todo aquel que hace lo bueno, él mismo es un reflejo en su testimonio para dar ánimo y aliento, para dar verdaderamente ejemplo a los demás para que vengan al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que le venciere, daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es lo que habla Juan en Apocalipsis. Y esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener entrada al paraíso de Dios, primero hay que estar convencido de reconocer que tengo que dejar de pecar. Tengo que estar convencido de limpiar día a día mi corazón y mi mente. Cuando venga el Espíritu de verdad, que ha venido a tu corazón, mi hermano y mi hermana, Él se encarga en guiarnos a toda la verdad y conoceremos la verdad, queridos hermanos, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchos aman la verdad, pero otros muchos aman las tinieblas antes que la luz. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, queridos hermanos, ¿qué dice la palabra? Le es contado como pecado. Todo pecado, mis hermanos, mis hermanitas, y aquí quiero terminar, que no quiero alargarme, por hablar y predicar, bendito sea Dios. Si dejamos suelto el Espíritu Santo, nos da las uvas, pero el Espíritu Santo está sujeto a nosotros. Y vamos a terminar en un minutico. Todo pecado tiene sus consecuencias. Queridos hermanos, pues se nos aconseja a nosotros que hagamos frutos de arrepentimiento. Por eso pues ahora dice la palabra del Señor en Joel, Jehová dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, lloro y lamento, rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos, si es que tenéis a Dios como vuestro Dios. Está hablando aquí Joel al pueblo de Israel. Pero dice, si no hay otros dioses en vuestro corazón, quitar los dioses, quitar los ídolos, quitad pues ahora los dioses ajenos que estén en vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, al Dios de Israel. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová es celoso y fuerte, amplio en perdonar a aquel que se arrepiente y se convierte en ser santo de Dios. El hacha está puesta. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Dice la palabra, yo me voy a tomar esta responsabilidad. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, pero de verdad. Voy a tomar esta palabra. Y aquí quiero terminar. Pablo es fiel a la visión de su llamado. Vamos a ser fiel a la visión del llamado. Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente por toda la tierra de donde iba, anuncié a que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo a todos aquellos hombres dignas obras de arrepentimiento
para convertirse en santos de Dios. ¿Cuál es la misión nuestra? Queremos estar escritos en el libro de la vida. Allí vemos a este Augusto César que tuvo ese sentimiento de dictar aquel edicto a empadronarse a todos en la ciudad. Y estamos empadronados allá en el cielo, en ese libro sagrado. Allí está escrito tu nombre. Queremos empadronarnos allí. Pues si queremos entrar allí a ese grande paraíso, ya sabemos lo que tenemos que exponer. Pues ánimo, mis hermanos, mis hermanicas, y vamos a seguir adelante, que tenemos un Dios fuerte. Tú puedes hacerlo. Sí, mi hermanico y mi hermana, puedes hacerlo porque vales mucho. Nos ha dado el Señor un valor, una valía, que ha dado Dios Padre su mayor don, a su Hijo unigénito, para aquel que en Él creyéramos, en Él no se pierda, mas tengamos vida eterna. Dios os bendiga, mis hermanicos. Paz y bien y muchas bendiciones para cada uno de los que estamos aquí. Adelante, su hermano. Toma